Don Santiago Vila. Buenos días. ¿Es usted Santiago Vila Vicente? Efectivamente. ¿Sabe por qué viene a declarar? Ha recibido la querella y lo hemos citado aquí en calidad de querellado en virtud de una querella formulada por la Fiscalía General del Estado. ¿Se le han leído los derechos? Efectivamente. ¿Desea usted declarar? No hay ningún problema. Muy bien. ¿Va a contestar a las preguntas de todos? Muy bien. ¿Desde cuándo es consejero de Cultura del Gobierno de Cataluña? Sí, me nombraron después de las elecciones del 27 de septiembre de 2015. Y aparte, desde julio, también es usted conseller de Empresa y Conocimiento. Sí, hubo una crisis de gobierno, abandoné la Consejería de Cultura y pasé a la Consejería de Empresa y Conocimiento. Le pregunto si uno de los fines que se pretendían una vez ganadas las elecciones era llegar a una independencia de la comunidad, o sea, de Cataluña. Este era el programa electoral con el que se concurrió, sí. ¿Cuáles fueron las primeras acciones que emprendieron ustedes para llevar a cabo esto? Bueno, yo más que acciones creo que se empezaron una serie de iniciativas cívicas, movilizaciones ciudadanas, para en definitiva dar apoyo a esta idea. No me consta ningún tipo de decisión política desde el gobierno ni administrativa. ¿Fueron ustedes proponiendo la redacción y después de este... Perdón, antes de esto, ¿ha formado también usted parte del Parlamento de Cataluña? No, yo no soy diputado. No es diputado. Bien. Desde el Gobierno se han impulsado una serie de reformas legislativas para llevar a cabo el proceso. No me consta, ni en todo caso, insisto, yo por mi parte, personalmente, desde el primer momento procuré que cualquier de estas iniciativas que durante la legislatura se han ido llevando a cabo sirvieran finalmente para conseguir un marco de diálogo, de negociación con el Gobierno de España. ¿A usted le fue notificada una resolución del Tribunal Constitucional de 7 de septiembre de 2017 en relación a la Ley 19/2017 de 6 de septiembre de referéndum de autodeterminación? Sí. En virtud del cual, entre otras cosas, se le requería para que se abstuviese de iniciar, tramitar, informar o dictar en el ámbito de su competencia acuerdo o actuación alguna que permitiese la preparación o celebración del referéndum. Sí, y así lo hice, actué en consecuencia. ¿No ha realizado usted ningún acto de apoyo a la celebración del referéndum? ¿Ningún acto? ¿No ha hecho usted nada en relación al proceso de...? Bueno, desde el punto de vista institucional o administrativo, efectivamente no hemos hecho nada. Sí que hemos dado apoyo a la celebración de esta movilización. Pero ustedes tenían conocimiento no solamente de la existencia de esta resolución del Constitucional, sino de muchas otras. Entre ellas también se le notificó personalmente la suspensión de la vigencia y aplicación de esta ley, de la Ley 20/2017 de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Bueno, como he defendido públicamente y es notorio en cualquier hemeroteca, para mí desde aquel momento ya solo fue un instrumento más de participación ciudadana, de movilización ciudadana. Sabía que esta ley, el Constitucional no aprobó su vigencia ni su efectividad. Sí, públicamente yo dije que no se debía cumplir, efectivamente. Pero no obstante, el día 6 de septiembre aprobó y firmó el decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación de Cataluña, ¿o esto tampoco lo firmó? Sí, lo firmé. Lo firmó. ¿Sabía usted que no podía hacerlo en virtud de esas resoluciones que había dictado el Tribunal Constitucional? No era un acto administrativo. ¿Cómo? Entiendo que no era un acto administrativo. Tengo que era un acto de apoyo a esta movilización ciudadana. Vamos a ver, esta resolución o este decreto producía una serie de efectos inmediatos, como era la convocatoria y la puesta en marcha del referéndum, del proceso. Sí, que ya tenía otra componente. Era contrario a esas resoluciones del Constitucional. Bueno, en mi opinión, tomaba otra componente de movilización ciudadana, efectivamente. No, pero aparte de una componente de movilización ciudadana, le pregunto, ¿no considera usted que esto era contrario a esas resoluciones, estas que le he dicho y otras muchas del Tribunal Constitucional? Bueno, efectivamente. Que han ido realizando a lo largo de 2 años y que ustedes conocían sobradamente. Quedaba claro a partir de la resolución del Tribunal Constitucional que no tendría efectos prácticos.
Pero que sí, que nuestro... No, el Constitucional no decía que le he dicho, o sea, según le he referido antes, el Constitucional le requirió expresamente y de forma personal para que se abstuviesen de realizar cualquier acto contrario a ello. Bueno, sí, pero insisto, en mi opinión era absolutamente... Esto lo recibió y lo conoció. Sí, lo recibió y lo conocía. ¿Esto le parecía que esto no era contrario a las decisiones del Constitucional? Bueno, en mi opinión consideré que era necesario canalizar un sentimiento ciudadano muy importante que había y darle curso. La pregunta es si no consideraba que esto era contrario a esas disposiciones del Tribunal Constitucional. No, creía que al final conseguiríamos pues llegar a un punto de acuerdo y de consenso político que lo hiciera plausible, como ha pasado en otras ocasiones. O sea, para usted no era contrario. En mi opinión no era contrario. No era contrario. ¿Conoce usted los fondos que se utilizaron para llevar a cabo todas estas actuaciones en favor del proceso? No, es más, en torno a esta cuestión, cuando vi la querella, recordé que yo en todo momento di instrucciones precisas a todo mi equipo, mis directivos, de que ni un solo euro se pudiera destinar a esta cuestión en la medida que el Tribunal Constitucional así nos lo había requerido. Es más, creo que no solo en mi departamento, y yo personalmente seguro que no encontrarán ninguna autorización de ningún gasto vinculado a este proceso. Pues que creo, sinceramente, que mis compañeros de gobierno del momento también se comportaron del mismo modo. ¿Qué me está diciendo? ¿Que no se ha utilizado ninguna clase de fondo público? Le aseguro que ni un solo euro del Departamento de Cultura ni del Departamento de Empresa y Ocupación se destinó a esta finalidad. ¿Pero de otros departamentos? Yo creo que tampoco, sinceramente. ¿Por qué cree que tampoco? Bueno, porque así lo acordamos y así consideramos que era evidente que haber destinado dinero a esta cuestión hubiera sido constitutivo de delito. Vamos a ver, ¿qué relación tiene usted con Jordi Sánchez o con Jordi Cuixart? Les he conocido a propósito de esta última temporada. ¿Colaboraban con ustedes en este proceso? Les he conocido cuando he participado de alguna manifestación. ¿Por qué les ha conocido? Porque efectivamente pues formaban parte del movimiento activista en defensa de este proceso y en algún momento pues yo he participado en estas movilizaciones. ¿No se ponían ustedes de acuerdo con ellos para promover estas movilizaciones? Nunca no he mantenido ningún tipo de agenda de trabajo con estos dos señores, a pesar de que los conozco efectivamente y lamento profundamente la situación en la que se encuentran. ¿Qué relación tiene usted con la ANC y con Òmnium Cultural? De Òmnium Cultural soy socio desde que soy un adolescente. ¿Qué actividad desempeña usted dentro de esta en Òmnium, cuando vivía en Figueras, pues participaba de las iniciativas culturales que llevaban en torno pues a la promoción de la lengua catalana, de la historia, de su cultura. ¿Y actualmente que desempeña usted alguna actividad dentro de esta asociación? En Òmnium Cultural ninguna, solo pago la cuota como socio. En las otras asociaciones no participo ni soy socio. Aparte, ¿usted conoce Òmnium Cultural? El dinero que obtiene es de las cuotas de sus asociados y ¿sabe usted si obtiene subvenciones públicas? Lo desconozco, o sea, lo que sí sé es que yo pago mi cuota anual como socio de Òmnium Cultural, insisto, desde que soy un adolescente. Para usted entonces todo el proceso que se ha venido desarrollando a lo largo de estos 2 años en Cataluña no es ilegal. No es que sea ilegal, era un movimiento político, yo creo, honestamente. Que ¿No contravenía ninguna ley? Bueno, claro. ¿Con el ordenamiento jurídico? Bueno, yo creo que plantear la idea independentista es lícito, forma parte del pluralismo político, otra cosa es... Pero la forma en que la llevaron ustedes a cabo... Totalmente en desacuerdo, y así lo he acreditado y manifestado continuamente en público y en privado. Pero usted, no obstante, no ha cesado en su cargo hasta el día antes de la votación en el Parlamento y la declaración de independencia. Bueno, ese día está usted ayudando y apoyando todo este proceso. Entonces yo la pregunta es si no considera usted que esto que se ha hecho, en la forma que se ha hecho, no el hecho de manifestar su intención o su voluntad de separarse del resto de España, sino la forma en que se ha llevado a cabo este proceso, ¿para usted era acorde con la legislación vigente? Bueno, en primer lugar, insisto,
y yo no he votado en ninguna de estas leyes que en mi opinión no eran correctas, y no solo eso, públicamente he manifestado mi desacuerdo. El gobierno sí ha apoyado este proceso y sí lo ha impulsado hacia adelante. Especialmente en las últimas semanas y en los últimos meses, yo como miembro del gobierno intenté básicamente llevar a cabo una negociación. Éramos diversos los políticos en Barcelona y en Madrid que procuraban evitar el colapso, evitar esta situación en la que nos encontramos. Eso quiere decir que por un lado no se aplicará el 155 de la Constitución, esta suspensión del autogobierno, y por otro lado, como he defendido públicamente y privadamente siempre, que no se tomara ningún tipo de decisión unilateral que nos pudiera llevar a esta situación tan grave. Que esta ha sido mi posición política, quizás sí que haciendo autocrítica y en estas circunstancias, pues con un punto de ingenuidad, porque, insisto, hasta en el momento de mi dimisión, yo estaba convencido que encontraríamos la manera desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de la Generalitat de encauzar este conflicto y que todas las movilizaciones y actos que se habían llevado a cabo fueran útiles desde el punto de vista de encauzar este conflicto. Vamos a ver, ¿conoce usted las medidas adoptadas por la señora Borràs, la Consellería de Gobernación, en relación al abono de determinados gastos relacionados con las elecciones? No desconozco. Y en el mismo sentido por Francesc Esteve Balaguer, secretario general de este departamento. Desconozco. ¿No sabe que se han adoptado medidas encaminadas a obtener medios con fondos de estos departamentos para la celebración del referéndum? No. ¿No lo han comentado? No. ¿Con qué dinero se compraron las urnas y el material electoral que se...? Mi intuición es que se debieron comprar con donativos. Es su intuición, pero usted no ha tenido interés en saberlo. Está usted implicado y metido de lleno en esto. No ha tenido el más mínimo interés de saber con qué se ha sufragado esto. Tuve interés en que estuviera absolutamente garantizado que no se destinaría ni un euro de la administración pública. Parece ser que eso no es así. Entonces, mucho interés no... A mí no me consta, lo digo... Me consta, pero por eso que mucho interés no le veo cuando ni se ha molestado en saber cómo se estaban sufragando todos estos... Bueno, sí que tuve interés en que quedara claro en mi departamento que no se gastara ni un solo euro en esta cuestión. Por el resto de los departamentos... Yo creo que tampoco. Usted nunca preguntó, oye, ¿cómo estáis pagando esto? Todos estos medios que se están utilizando de papeletas, de urnas... Bueno, yo di por sentado que efectivamente desde el gobierno esto no se haría porque así se había dado la instrucción. ¿No me interesa en saber cómo se estaba pagando eso? No, porque lo di por sentado que sería a partir de donativos de catalanistas. Compraron urnas, eso sí lo sabrá, ¿no? Que se compraron urnas y que se compraron... No sé si se compraron o alguien las regaló, no lo sé. ¿Alguien las regaló? ¿Y no lo las sé. papeletas también las regalaron? Es posible. Sí. No lo sé, sinceramente. Lo que es seguro es que desde el gobierno no se hizo este gasto. No se hizo, eso lo tiene usted claro, que no se hizo. Bueno, clarísimo, porque así siempre fueron las conversaciones cuando hablamos, que era lo correcto, no comprometer al erario público, ni a ningún funcionario, ni a ningún compañero con esta cuestión, cuando había quedado claro y manifiesto que no podíamos destinar ni un euro de la administración. Parece ser que al final se han destinado más de 6 millones. No me consta, me gustaría ver cómo se acredita, porque sinceramente no me consta y seguro que no encontrarán pues ningún acto administrativo que lo acredite, porque en mi caso seguro. En concreto, ¿usted no sabe que hay ya una querella presentada por el Ministerio Fiscal contra la señora Borràs y contra el señor Esteve por estos hechos que le acabo de hablar? Lo he visto en medios de comunicación, sí. Con lo cual, ¿sabrá usted por qué se presentó la querella o tampoco? Bueno, que sepa por qué se presenta la querella no quiere decir que sepa si el motivo o no el motivo. Era compañera de gobierno la señora Borràs, ¿usted no ha hablado de este tema con ella? ¿No ha hablado en el gobierno de este tema? En los últimos momentos, en los últimos meses la relación era muy tensa y éramos todos muy discretos a la hora de preguntarnos cosas. ¿Se enteró usted por la prensa? ¿No le ha hecho pensar que se podía haber pagado algo con fondos que no se debían haber pagado? Quiero pensar que no. De la certeza de que no se había pagado con fondos, por eso la existencia de la querella la conocía, ¿verdad? Quiero pensar que no, insisto, de que no se gastó ni un solo euro en esta cuestión. ¿Y la querella no sabe usted entonces por qué se formuló? Bueno, sí que sé por qué se formuló, porque lo he leído en los medios de comunicación, pero no sé hasta qué punto. No me interesa en saber por qué ni lo que se estaba haciendo dentro de un gobierno en el cual usted participaba. Bueno, yo prefiero que cada
exconseller pueda darle a ustedes las explicaciones cuando consideren oportunas, porque... Estoy preguntando lo que sabe usted, no le estoy preguntando por los demás. Exacto. A los demás ya les preguntaré lo que... Exacto, pues disculpe, yo insisto, lo que yo sé... Lo que yo sé... En que no sabe nada de esto. No, que no sé nada de eso, que sé que no gastamos ni un solo euro. Vale, muy bien. Bueno, si usted busca alguna pregunta... Con la beca Lucho se señora. Las decisiones del gobierno, ¿cómo se tomaban? ¿Conjuntamente y se levantaba acta o había derecho a la discrepancia o a la independencia en los votos? Bueno, el orden del día de las sesiones de gobierno son públicas y quedan recogidas en acta y atienden cuestiones vinculadas a la vida cotidiana. En esas actas se recogen las discrepancias que usted acaba de manifestar a las preguntas de la ilustrísima señora magistrada. En general, en estas actas la costumbre es que solo constan los acuerdos y se toman nota de los acuerdos, y las discrepancias en ese sentido, en mi caso, se tendrían que reseguir a través de las hemerotecas o a través de los testimonios de los medios de comunicación. O sea que no hay constancia. Usted, dado que ha hecho la manifestación de los medios de comunicación, ¿usted participó cuando el señor presidente de la Generalitat, el señor Carles Puigdemont, el 9 de junio del año 2017, hizo públicamente con todo el gobierno suyo la pregunta anunciando que se iba a celebrar el referéndum el 1 de octubre del 2017 con la pregunta: ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Sí, participé en aquel acto, sí estuve presente, sí. Presente. ¿Ese acto qué quería significar? Pues el inicio del compromiso con esta movilización que honestamente pensábamos que finalmente forzaría una negociación con el gobierno de España. Pero cuando se realiza esta pregunta, ustedes ya eran conscientes de que el Tribunal Constitucional había manifestado de que era ilegal la consulta. ¿Usted era consciente? Bueno, más que consciente, yo confiaba, no sé si ingenuamente, que sería el detonante, insisto, de una negociación con el gobierno para evitar esta situación tan desagradable en la que estamos. Sí, pero ¿y por qué usted ha hecho algo para evitar esa situación, ese detonante que usted está manifestando? Bueno, he hecho, yo creo, lo que podía en ese sentido, ir advirtiendo al conjunto de la ciudadanía continuamente que el camino no era tomar decisiones unilaterales, ni por parte del gobierno de Madrid aplicando el 155, ni por nuestra parte tomando decisiones unilaterales. Cuando vi que era inminente que se podían tomar estas decisiones unilaterales, pues me vi necesariamente obligado a dimitir por coherencia. Esta dimisión por coherencia entiendo que era porque no se había llegado bien a un resultado óptimo, es decir, de que no se estaba de acuerdo con la Constitución, o ¿qué quería expresar? ¿Con mi dimisión? Sí. Pues básicamente dos cosas. En primer lugar, yo había formado parte de los políticos en Barcelona que habíamos intentado negociar y estábamos negociando con autoridades de los diversos partidos políticos aquí en Madrid. Un segundo, perdón que interrumpa. Usted está o hace referencia a que estaba negociando con los diversos partidos políticos. ¿Se estaba refiriendo que lo que quería hacer conforme a los mandatos de la Constitución o conforme a fuera de la Constitución? No, sin ningún tipo de duda, en el marco de la Constitución, cómo podíamos encontrar una solución que evitara el colapso tan yo creo injusto y que nos genera tantas tensiones sociales y políticas en Cataluña, de que el gobierno se viera obligado a aplicar el 155 y de que el Parlamento de Cataluña tuviera la tentación de llevar a cabo una declaración de independencia. Dimití porque efectivamente este acuerdo prácticamente lo cerramos y fue una dinámica de desconfianzas mutuas in extremis, y además no solo de eso, sino también pues aquella tarde fatídica pues de incapacidad, creo, por parte nuestra, la mía la primera, también del propio presidente Puigdemont, de convencer a unas bases pues que ya tenían una posición política pues muy marcada por el sentimiento, por las emociones, y que nos fuimos capaces de persuadirles que lo correcto era disolver el Parlamento, convocar elecciones autonómicas y, en definitiva, encauzar de nuevo esta situación tan tensa. Esto lo negociamos, creo que llegamos prácticamente a una solución de acuerdo, y a la vista de que habíamos sido nosotros incapaces de persuadir a nuestro propio grupo parlamentario, a compañeros de gobierno que tenían otra opinión, pues yo me vi obligado a dimitir.
La dimisión, además, pues en conciencia me dejó tranquilo, porque auguré que al día siguiente, pues en el Parlament, pues inevitablemente se tomarían decisiones como las que se tomaron. Sí. En julio del 2017, si no recuerdo mal, el señor Puigdemont y Casasnovas realizó un cambio en su gobierno, ¿no? Y entraron otros 3. ¿Ese cambio a qué fue debido? Bueno, en aquel momento el presidente Puigdemont asumió que había algunos consellers que efectivamente querían abandonar el gobierno y provocó una crisis de gobierno. Yo tengo mucha relación y amistad personal con Carles Puigdemont y éramos conscientes de la dificultad del momento. Él conoce y es conocedor desde siempre de mis posiciones posibilistas y dijo: quédate, que te voy a necesitar en el tramo final de la legislatura, como así ha sido, aunque sea con resultado de fracaso. En los medios de comunicación se ha hecho referencia que era para dar unidad a su gobierno y que no hubiera fisuras, pero para buscar la finalidad independentista. Bueno, si atendemos a los medios de comunicación, lo que no sean declaraciones directas, yo no puedo responder de ellas, porque las interpretaciones han sido... Sí, queda claro. Usted ha manifestado de que en Madrid, ¿con qué políticos se reunió? Permítame que no se sea discreto, porque lo que le puedo asegurar que eran reuniones entre gobiernos con el ánimo positivo de evitar precisamente esta situación de colapso. Usted tiene derecho a declarar o no a declarar. Lo de la discreción se acoge al derecho al eso no existe jurídicamente. Se acoge a su derecho a no contestar esa pregunta, no estoy buscando. Sí, prefiero no contestar esta pregunta para no comprometer a las personas implicadas en la discusión. La declaración no es la mía. Dentro de con esas personas ¿de qué hablaban? Pues hablábamos precisamente en la línea de lo que manifestó en su momento el Lehendakari, que lo hizo públicamente y en privado a los dos gobiernos, de conseguir encauzar de nuevo un marco de negociación que se basara podríamos decir, en un cese de hostilidades, en abrir un momento de distensión entre los dos gobiernos, en serenar el ánimo entre todos, en generar este marco de confianza mínima y en comprometernos a no tomar ningún tipo de decisión unilateral, ni por parte del gobierno de España ni por parte del gobierno de la Generalitat. Este marco de distensión tenía que posibilitar efectivamente entrar en una segunda fase de agendar la serie de reformas que debíamos llevar a cabo para que el sentimiento en estos momentos tan importante, mayoritario en mi opinión en Cataluña, independentista, encontrara de nuevo una posición de confort asumible, ¿no? Y que nos permitiera discutir y avanzar pues la senda de la legalidad y de la convivencia. Esa agendar que usted acaba de manifestar fue lo que no aceptó por lo visto el señor Puigdemont y por eso dimite. No es que no lo aceptara el señor Puigdemont, eso en su momento yo creo que dará sus explicaciones, igual no judiciales, pero sí políticas, porque este es un tema clave. Yo creo que nos pasó que en un momento dado el presidente Puigdemont se vio incapaz de convencer a los diputados y diputadas de Junts pel Sí, de convencer aún menos a su socio parlamentario de Esquerra Republicana, aún menos a la CUP, y en ese sentido pues vimos frustrados, él y yo, que el preacuerdo al que habíamos llegado pues era inviable porque no era comprendido por la gente. En aquel momento el presidente podía haber tomado la decisión, y en mi opinión, de tener razón y quedarse solo, y convocar elecciones autonómicas y convocar a la ciudadanía a votar y evitar la aplicación del 155, o pues de ceder un poco aquel momento tan emocional y tan sentimental y seguir el camino que siguió. ¿Usted en todas estas gestiones actuaba en nombre y en representación del señor Puigdemont? ¿O actuaba en su propia cuenta? Bueno, evidentemente yo siempre di cuenta de todos mis movimientos al presidente Puigdemont, y el presidente Puigdemont sencillamente estaba expectante, un poco escéptico también, a la posibilidad de que esto pudiera acabar bien. Se le ha preguntado también por los señores Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. ¿Ellos alguna vez estuvieron reunidos con ustedes, con miembros del gobierno, con Puigdemont y otros miembros del gobierno? Con el señor Jordi Cuixart yo me reuní los primeros meses de ser consejero de Cultura, porque él era presidente de Òmnium, yo era consejero de Cultura, y me vino a contar
pues lo que estaban haciendo como entidad cultural, con Jordi Sánchez y Jordi Cuixart como tal. Yo nunca mantuve ningún tipo de reunión. Sí, finalmente un par de preguntas cortas y ya termino. Por lo que puedo entender, usted lo que ha intentado en todo momento es conseguir que el proceso independentista fuera realizado dentro de los cauces constitucionales. Efectivamente, en primer lugar he procurado esto, y en segundo lugar que fuera un instrumento útil para la negociación. Quizás sea una pregunta de perogrullo. ¿Eso significa que usted acepta la vigencia de la Constitución en Cataluña? Evidentemente es el marco constitucional que nos rige. Pues vale, muchísimas gracias. Ninguna pregunta más, señora. Dos preguntas antes de que pregunte su letrado, que se me ha olvidado. Para usted, entonces, ¿cuál es la situación actual del proceso de independencia en Cataluña? Pues estamos ante una convocatoria de elecciones y es importante que las formaciones políticas hagamos autocrítica, revisión de cómo hemos llegado a este punto y pongamos sobre la mesa propuestas. Yo tengo la intención de presentarme en mi partido al final. ¿Cuál es la situación de Cataluña, a su juicio, en la actualidad, la situación desde el punto de vista de la independencia? Bueno, pues que el Parlamento efectivamente hizo una declaración que evidentemente no ha tenido ninguna consecuencia práctica. ¿Para usted no tiene consecuencias prácticas? En estos momentos salto a la vista. ¿Tiene usted conocimiento de un documento que fue hallado en el domicilio del señor Jové Lladó, que se denomina Enfocats, que era como una especie de planificación, hoja de ruta de cómo se iba a llevar a cabo este procedimiento? No. ¿No tiene usted conocimiento de la existencia de este documento? No. Señor letrado. Con la venia, señoría. Señor Vila, usted ya ha explicado a preguntas de su señoría que no ostentaba la condición de diputado en el Parlamento de Cataluña durante esta legislatura. Yo le pregunto, ¿ha participado en la actividad, dada esa circunstancia, en la actividad parlamentaria? ¿Ha votado alguna de las leyes, decretos, resoluciones que se relacionan a lo largo de las 120 páginas de la querella? No. ¿Ninguna? Ninguna. Bien. Como miembro del Gobierno de Cataluña, en tanto que conseller primero de Cultura y luego de Empresa, únicamente, y lo ha reconocido ante su señoría, ha firmado un solo decreto de convocatoria, la convocatoria del referéndum para el 1 de octubre. Esto usted lo ha reconocido. Eso sí. Del resto de resoluciones, que son múltiples, que se relatan en la querella, ¿ha firmado alguna? ¿Ha firmado algo en relación con el proceso de independencia? Insisto, firmé solidariamente el decreto de convocatoria del 1 de octubre. Es el único de todos los que se relatan en la querella. Efectivamente. Bien. Yo le pregunto, ¿usted sabe si por este mismo hecho, la firma del decreto de convocatoria al referéndum del 1 de octubre, usted está imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña actualmente en un procedimiento que se sigue ahí, que le pusieron la querella precisamente el Ministerio Fiscal, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por este mismo hecho por el que está hoy citado aquí? ¿Es consciente? Esa querella se la pusieron, pues esto se firmó el 6-7 de septiembre, se la pusieron unos pocos días. Efectivamente. ¿Usted ha sido citado a declarar con carácter de urgencia o no? Hoy, a fecha de hoy, ¿usted ha ido a declarar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? No tengo ninguna noticia en torno a esta querella. ¿Está dispuesto a ir cuando sea citado o llamado? Encantado, como estoy aquí. Efectivamente. Usted tuvo ocasión de leer esa querella, porque esa querella se ha puesto hace 2 meses, y en esa querella el Ministerio Fiscal califica los hechos de delito de desobediencia, de delito de prevaricación y de delito de malversación. ¿Es así? Efectivamente. ¿Leyó usted si le acusaban de delito de rebelión o de sedición? En ningún caso. Vale. Vamos a ver. Ya ha explicado usted que lideró su posicionamiento político y que lideró esa línea de consenso con el gobierno español para evitar la declaración unilateral de independencia y la aplicación del 155. Yo lo que le pregunto es si puede explicar el detalle de cómo se produjo su dimisión, en qué fecha, si esa dimisión quedó constancia en el diario oficial de la Generalitat, en qué fecha, y si eso fue lo que motivó que el gobierno español no se viera necesitado de cesarle como conseller. Efectivamente, yo presento mi dimisión el día 26 de octubre
ese día, pues en definitiva, pocas horas antes, el presidente Puigdemont incluso había convocado una rueda de prensa para anunciar la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones autonómicas. Esto era la confirmación de que la negociación había salido bien. En un momento dado hay una crisis de confianzas, ¿no? Hay algunos tuits de algunos diputados pues más extremistas de ambos lados que generan una situación de estrés y, insisto, en aquellas horas pues el presidente Puigdemont constata que no va a tener suficiente capacidad política para persuadir a sus socios de gobierno de que le permitan convocar elecciones. En aquellas circunstancias yo llamo al presidente, le digo: presidente, yo creo que todas mis posiciones quedan definitivamente invalidadas, lo hemos intentado, además yo me he dado la mano con mucha gente en el gobierno de Madrid y con muchos políticos de las diversas formaciones políticas, y me siento absolutamente desautorizado si sigues por el otro camino. Él comprendió mis razones y sí que me pidió, y creo que esta relación personal pues es importante subrayarla, y yo me siento muy orgulloso de tener esta amistad personal con el presidente, que yo no fuera utilizado como una arma arrojadiza durante aquel debate parlamentario. Yo el jueves por la tarde, que no se votaba nada, le dije: yo no voy a votar, no puedo, pero además no voy a avalar ningún tipo de votación en este sentido. Me garantizaron que no habría votaciones en aquella sesión. Yo aguanté la sesión plenaria toda la tarde y al finalizar el día le presenté mi dimisión. Eso así lo recogió el día siguiente a primera hora de la mañana el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, y es más, el Real Decreto del Gobierno español, pues cuando salió por la tarde, pues ya no se refería a mi persona, porque dio por sentado tanto las razones, que las conocían pública y privadamente, como que efectivamente pues ya no formaba parte del gobierno. Muy bien, perdone, usted ha hecho referencia ya en varias ocasiones a lo largo de su declaración a su relación de amistad con Puigdemont. ¿Podría explicar de dónde viene o por qué esa relación de amistad con Puigdemont? Bueno, Carles Puigdemont fue alcalde de Girona, yo fui alcalde de Figueras, éramos alcaldes de municipios vecinos. Incluso Carles Puigdemont fue, como amigo, la persona que me casó en su momento como alcalde de Girona. Vale. O sea que tenía una relación amical desde hace muchos años. Desde hace muchos años, o sea, no ha venido desde la etapa en el que coincidieron en el gobierno de la Generalitat. Por eso seguramente he llegado tan lejos como he llegado. Y a pesar de esa amistad, usted se vio obligado a dimitir antes de que en el Parlamento de Cataluña, y a pesar de que usted no fuera parlamentario, se llevara por parte del gobierno de la Generalitat, del Govern, la propuesta de independencia unilateral. Sí, más allá de la amistad había razones políticas y discrepancias políticas, sobre todo en cómo teníamos que seguir avanzando. Cuando las posiciones más posibilistas se vieron definitivamente desbordadas, yo ya no podía sostener más mi posición. Su señoría ha insistido en su interrogatorio sobre cómo era posible que en el Consell de Govern de la Generalitat de Cataluña ustedes no hablaran sobre actos relacionados con la organización con la hoja de ruta del proceso independentista. ¿Usted participó en algún acto, tomó alguna decisión en relación con estos hechos que se relatan históricos en la querella? En relación con el referéndum o con el proceso. Ya le he contado que yo participé solidariamente de la convocatoria del referéndum. Efectivamente, esto es un acto que se comentó que era importante, aunque seguramente no era necesario, no era preceptivo desde el punto de vista administrativo, pero sí que se comentó que era importante que todo el gobierno apoyáramos la convocatoria. Este fue mi... Eso ya lo ha explicado, pero ¿no discutían ustedes cómo se financiaba esto? Es decir, si usted ha dicho, para mí quedaba claro que desde los fondos públicos de la Generalitat no se destinaba un euro a esta cuestión. Pero señoría, le preguntaba yo, pero al final se acabó celebrando. ¿Ustedes no lo discutían en el de esto? En sesiones de gobierno esta cuestión no se discutía. Supongo que todo el mundo era consciente de que esto no podía formar parte de una discusión en el marco del gobierno. ¿Y dónde se discutía? Pues se debía discutir fuera, en el marco de los... ¿Usted participaba en esas reuniones de fuera, digámoslo así? En ninguna. Bien. Usted como conseller, en las consellerías en las que ha estado, de Cultura y en el último, en empresa hasta un mes y pico, porque fue en julio, ¿no?, de este año que fue nombrado en empresa, perdón. ¿Dio órdenes expresas de no autorizar ni un gasto relacionado con el referéndum? Efectivamente, esto para mí es especialmente relevante y creo que también para el resto de mis compañeros de gobierno.
¿ha promovido, alentado, instado alzamientos públicos, levantamientos subversivos de carácter violento? De ningún modo. Siempre he sido una persona que ha respetado las leyes, un demócrata convencido, y nunca tomaría ninguna iniciativa que pudiera ser generadora de conflictos, de ruptura de la convivencia. Y por último, ¿usted contempla, se ha postulado como candidato a las elecciones convocadas por el Gobierno de España a través de la aplicación del 155 para el 21 de diciembre? Efectivamente, y precisamente para someter a consideración de la ciudadanía si efectivamente mis posiciones eran las correctas o si son las posiciones maximalistas las que necesita en estos momentos Cataluña. Pues por mi parte no hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. ¿Quiere usted decir algo más aparte de lo que se ha preguntado? Sí, con la venia ilustrísima señora también, como en ocasiones. Señoría, yo también desearía formularle preguntas. Perdone, tiene usted toda la razón. Le tenía que haber dado la palabra antes de a su compañero. No. A ver, sí, con la venia, señoría. Señor Vila, ¿a usted le consta si alguna vez en alguna reunión del Govern se fomentó de alguna manera, se auspició algún tipo de acto violento que se llevara a cabo por la muchedumbre o por movilizaciones? De ningún modo. Y yo creo que Carles Puigdemont es una persona absolutamente comprometida, tendrá sus ideas, sus principios, sus convicciones, pero él y todos los miembros del gobierno están absolutamente comprometidos con la convivencia y finalmente con la búsqueda del diálogo, aunque fuera con fórmulas distintas. En la querella se les imputan a todos ustedes, como sabe, el delito de rebelión, que requiere un alzamiento violento. Dice que esto ustedes nunca ni lo han promovido ni nada. Y se les imputa también un delito de sedición, que esto significa entiendo que sería la conspiración o la provocación para formularlo, que sería que el tumulto impidiera, que el tumulto impidiera las autoridades. Si le consta a usted que en algún momento el gobierno como tal o alguno de sus componentes han fomentado, auspiciado algún tipo de convocatorias que tuviera por objeto impedir que las autoridades pudieran llevar a cabo sus cometidos. De ningún modo. Es más, siempre muchos fuimos los partidarios, yo creo que el conjunto del gobierno, de sobre todo encauzar esta situación a través de la discusión política, de las acciones políticas, y nunca en este sentido comprometer la convivencia. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias, señoría. Pues letrado, a raíz de esto, ¿quiere dar una pregunta más? No. ¿Usted quiere decir algo más? Con la venia ilustrísima señora, para interesar también, como en anteriores ocasiones, el que se va a interesar la medida cautelar para analizar su situación personal, nada más. Pues hemos terminado la declaración, pero no se marche usted porque luego se va a celebrar una comparecencia que ha sido solicitada expresamente por el Ministerio Fiscal. Muchas gracias. Creo que tiene que firmar un momento. Por eso decía que repasásemos, porque a veces he firmado 3 cosas, 2, 1 o ninguna.
lectura la mía, es que no sé qué es la mía. Esa no es la mía, ¿no? No, pero no ha dicho que hablará con su letrado, sino que su letrado recurrirá. Sí. Entonces, ahora... A ver, Oriol Junqueras ya ha venido el letrado o no? Está en el Supremo, señoría. Creo que no, ¿eh? Bueno, no lo sé. Sí, claro, en un momento.